Yo soy José Gabriel Condorcanqui. Nací el 19 de marzo de 1738 en Surimana. Soy un peruano revolucionario. Descendí por línea materna de la dinastía real de los Incas. Yo era tataranieto de Juana Pilcohuaco, la hija del último soberano inca Túpac Amaru I, que había sido ejecutado por los españoles en 1572. Fui hija de Miguel Condorcanqui y fue educado por los jesuitas en el colegio de San Bernardo de Cusco. Durante un tiempo me dediqué al negocio de transporte entre las localidades de Tungazuca, Potosí y Lima, para lo cual conté con un contingente de varios centenares de mulas. Hice también fortuna en negocios de minería y tierra. Fui un hombre educado y carismático. Llegué a ser cacique de Tungazuca, Surimana y Pampamalta. Y las autoridades reales me concedieron el título de Marqués de Oropesa. Mi prestigio entre los indios y mestizos me permitió encabezar una rebelión contra las autoridades españolas del Perú en 1780. Dicha rebelión, precedida por otras similares, estalló por el descontento de la población contra los abusos de los corregidores y contra los tributos, el reparto de mercaderías y las prestaciones obligatorias de trabajo que imponían los españoles, es decir, la mitad y los obrajes. Adopté el nombre de mi ancestro Túpac Amaru, razón por la cual sería conocido como Túpac Amaru II, como símbolo de rebeldía contra los colonizadores. Me presenté como restaurador y legítimo heredero de la dinastía inca y envié emisarios para extender la rebelión por todo el Perú. El levantamiento se dirigía contra las autoridades españolas locales, manteniendo al principio la ficción de lealtad al rey Carlos III. Sin embargo, no solamente los insistentes abusos de los corregidores, sino también la dureza de algunas de las recientes medidas impulsadas por la misma monarquía española y las cargas económicas que implicaron para la población indígena. Todo esto fue el motor de mi sublevación. Los levantamientos de finales del siglo XVIII, en especial en las regiones con una fuerte presencia indígena, fueron el preludio de la descomposición del Imperio Español en América, debido a la penuria en que se hallaban las arcas públicas a causa de los conflictos internacionales. La corona española impuso una carga fiscal excesiva en sus dominios americanos. El despliegue reformista que transformó el viejo orden colonial entre los años 1776 y 1787, periodo en que José Gálvez ocupó la Secretaría de las Indias, tuvo consecuencias divergentes en los distintos territorios. En general, las nuevas medidas favorecieron el crecimiento de las economías portuarias vinculadas al comercio con España. En cambio, sobre las regiones que habían sido hasta entonces centros neurálgicos del imperio como Perú, el impacto fue más bien negativo. Las ciudades sufrieron un claro retroceso, como muestra el estancamiento de Lima, y se desencadenó una gran crisis económica, con caída de la industria y de la circulación monetaria, así como una gran inquietud social a causa de una fuerte presión fiscal, que castigó duramente a las clases campesinas y urbanas atrapadas entre el descenso de sus ingresos y el alza de los precios. Las poblaciones indígenas, el eslabón más débil del sistema económico, no podían cumplir con estas imposiciones. Sufrieron los abusos de los corregidores y no encontraron otro camino que enfrentarse a esa opresión con métodos violentos. Al llegar a Lima, el visitador José Antonio de Areche, enviado por José Gálvez para ejecutar las nuevas medidas dadas por la corona, se inició un sistemático aumento de los impuestos de alcabala y un reajuste de los impuestos aduaneros en el sur del Perú, lo cual produciría grandes dificultades comerciales. Por ejemplo, para ir de Arequipa al Cusco había que pasar por el territorio del Virreinato del Río de la Plata, porque Puno pertenecía a esa jurisdicción y ello comportaba el pago de impuestos aduaneros. Por otra parte, una vez legalizado el reparto forzoso de mercaderías, la obligación de comprar mercancías al corregidor a precios injustamente altos. Se intentó regular legalmente esta abusiva práctica comercial, restringiéndola a un tope que no podía ser excedido. No obstante, el corregidor Antonio Arriaga, encargado de los cacicazgos de José Gabriel Condorcanqui, había sobrepasado con creces dicho límite. Los indígenas estaban obligados a trabajar en la mita y en campos, en la obra pública y en el servicio doméstico a cambio de un salario irrisorio. Curiosamente, se concedían mitas para la construcción de casas, para particulares porque se consideraba de interés público, pero no así para el cultivo de determinadas plantas juzgadas dañinas como la coca y la viña. El sistema de mitas tuvo grandes consecuencias,
porque el traslado de la sierra al llano y del llano a la sierra de la población indígena, lo que se ha dado en llamar la agresión climática, desencadenó una gran mortandad entre los indios peruanos. Las aldeas se iban despoblando, de modo que los supervivientes les tocaba cada vez más, con más frecuencia, cumplir el servicio de mita. No eran los únicos en ser explotados. Los que trabajaban en los obrajes comenzaban su tarea al alba. No le interrumpían hasta que las mujeres traían la comida y continuaban hasta que faltaba la luz solar, en una estrenante jornada. Ante todo este intolerable estado de cosas, se produjeron numerosos alzamientos, de intensidad creciente, y que tuvieron escenarios por razones variadas. Pero en el Perú y en el territorio de la audiencia de Charcas, las manifestaciones más o menos puntuales de descontento popular se transformarían en una sublevación general, que sacudiría los cimientos del orden colonial. Intenté primeramente promover de forma pacífica reformas que aliviasen la insoportable situación de sus protegidos. En 1776 me trasladé a Lima para solicitar que se exonerara a los indígenas de los servicios de la mita y de la abusiva explotación que padecían en los obrajes. Pero todas mis reclamaciones fueron desatendidas y en 1778 volví a mi cacicazgo de Tungazuca. La revuelta no se debía esperar. El alzamiento se inició el 10 de noviembre de 1780 con la ejecución del despótico corregidor Antonio Arriaga, que había sido apresado en Tinta por nosotros. En enero de 1781, mis fuerzas fueron rechazadas por los españoles en las inmediaciones de la antigua capital. El asedio del Cusco había fracasado. A partir de entonces, el movimiento se estancó y pasó a la defensiva. El virrey Agustín de Jáuregui mandó desde Lima un poderoso ejército de 17.000 hombres, al tiempo que desalentaba la rebeldía haciendo concesiones a los indios, como crear en la audiencia una sala especial para atender sus quejas o limitar los poderes de los corregidores. Apenas un mes antes de mi derrota, envié una carta a las autoridades coloniales en la que expresaba tanto mi preocupación por la situación de mis protegidos como su posición ideológica. En dicha misiva se aprecia la amplitud de mis conocimientos, además de detallar los autos cometidos por los funcionarios, pidiendo que los indígenas no sean reclutados como esclavos y que desaparezcan los malos corregidores y las encomiendas. Tras una minuciosa denuncia en torno a cada uno de los problemas planteados, baso mi reclamación de justicia en el derecho indiano. En la noche del 5 al 6 de abril de 1781, el ejército virreinal asestó el golpe definitivo a mis sublevados en la batalla de Chicacupe. Por lo tanto, me retiré a Combapata, pero fui traicionado por el criollo Francisco Santa Cruz, que me entregó a los realistas junto con mi familia. Las torturas mandadas ejecutar por el implacable visitador José Antonio de Areche, cuya misión consistía en averiguar los nombres de mis cómplices. Sin embargo, pese a los pocos miramientos que tuvo conmigo, no obtuvo sino esta noble respuesta: nosotros somos los únicos conspiradores, vuestra merced, por haber agobiado el país con exacciones insoportables, y yo por haber querido librar al pueblo de semejante tiranía. El 18 de mayo de 1781, conforme a la sentencia dictada 4 días antes, el visitador me mandó ejecutar sañudamente, en presencia de mi esposa, hijos y otros familiares, además de los lugartenientes que me ayudaron. El propio Areche hubo de conceder que yo era un espíritu de naturaleza muy robusta y de serenidad imponderable. Así se hizo, pero las bestias no consiguieron durante largo rato desmembrarme, por lo que Areche, según algunos piadosamente, según otros más airado que compadecido, decidió acabar con mi vida el espectáculo de la tortura, ordenando que me cortaran la cabeza. Dejé viuda a mi esposa Micaela Bastidas y a mis 3 hijos, Fernando, Hipólito y Mariano. Después de cumplir la sentencia, se envió cada parte de mi cuerpo a los pueblos y zonas rebeldes. Aunque la revuelta continuó durante algún tiempo más, encabezada por mi primo y un sobrino mío, y algunas otras le siguieron, ninguna llegaría a revestir especial gravedad, y en este sentido, mi muerte marcó el fin de un ciclo de levantamientos indígenas anticoloniales.
y dejé viuda a mi esposa. Mi consejera, Micaela Bastidas, de la cual tuve 3 hijos, Mariano, Hipólito y Fernando. Ella me llamaba cariñosamente Chepe y yo le llamaba a ella Mica. Ella murió igual que yo, el mismo día, después de mi descuartizamiento. Murió arrastrada, ahorcada y descuartizada de la misma manera. También dejé a mi querida partidaria, Tomasa Tito Contemaita, la cacica de Agua. Fue una mujer de gran sensibilidad social con los indios, que sufrían dura explotación en las minas y obrajes del Cusco y el Alto Perú. Fue una heroica mujer. Nos, José Antonio de Areche, visitador general del reino, por gracia de su majestad, condenar y condeno a José Gabriel Tupac Amaru a que sea sacado a la plaza principal y pública de esta ciudad, donde presencia la ejecución de su mujer, Micaela Bastidas, sus hijos, Hipólito y Fernando Tupac Amaru, su tío Francisco, su cuñado Antonio Bastidas y algunos de los principales capitanes de sinicua y perversa intención. Cumplidas estas sentencias, se le cortará por el verdugo la lengua y después, amarrado por cada uno de los brazos y pies con cuerdas fuertes a las cinchas de 4 caballos, quede dividido el cuerpo en 4 partes. Luego, su cabeza se remitirá al pueblo de Tinta, uno de los brazos a Tungazuca, el otro a Carabaya, enviándose igualmente una pierna al pueblo de Libitaca y la otra a Santa Rosa, con orden a los corregidores para que publiquen esta sentencia por bandos solemnes. Se condena además a que las casas del réprobo sean arrasadas, batidas y saladas a vista de los vecinos del pueblo, que se confisquen todos sus bienes, que todos los individuos de su familia que no hayan venido hasta hoy a nuestro poder sean castigados con iguales, rigurosas y afrentosas penas. Queden asimismo infames e inhábiles para siempre. Lo harán volar con dinamita, en masa lo cargarán, lo arrastrarán, a golpes le llenarán de pólvora la boca, lo volarán, y no podrán matarlo. Le pondrán de cabeza, arrancarán sus deseos, sus dientes y sus gritos. Lo patearán a toda furia, luego lo sangrarán, y no podrán matarlo. Coronarán con sangre su cabeza, sus pómulos con golpes, y con clavos sus costillas. Le harán morder el polvo, lo golpearán, y no podrán matarlo. Le sacarán los sueños y los ojos, querrán descuartizarlo grito a grito, lo escupirán, y a golpe de matanza lo clavarán, y no podrán matarlo. Lo pondrán en el centro de la plaza, boca arriba, mirando al infinito. Le amarrarán los miembros, a la mala tirarán, y no podrán matarlo. Querrán volarlo, y no podrán volarlo. Querrán romperlo, y no podrán romperlo. Querrán matarlo, y no podrán matarlo. Querrán descuartizarlo, triturarlo, mancharlo, pisotearlo, desalmarlo. Querrán volarlo, y no podrán volarlo. Querrán romperlo, y no podrán romperlo. Querrán matarlo, y no podrán matarlo. Al tercer día de los sufrimientos, cuando se crea todo consumado, gritando libertad sobre la tierra, ha de volver, y no podrán matarlo. Así yo perecí, estoy en todas partes, no soy el olvido, yo soy el mañana. ¡Libertad!